Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como siempre digo, conforme al distinto horario que me ves, para mí es un placerazo enorme el poder estar acá y poderte transmitir esto que considero que es un pensamiento colectivo, ¿no? Me siento feliz y te agradezco por estar ahí, ¿no? Porque si vienes desde Facebook a YouTube, yo creo que ya has hecho un gran sacrificio, ¿no? Para que nos podamos ver y que por consiguiente podamos aprender y pensar juntos en esto que es un pensamiento, ¿no? De acuerdo, no creo, fíjate lo que te digo, que sean ideas fuera de contexto, sino que son dentro del contexto de la vida. Simplemente esto es como para hacer énfasis o hacer rima de aquellas cosas cotidianas que damos por sentado, ¿viste? Que están ahí y que realmente pareciera que no importan, pero son la base o son el ladrillo perfecto para irlo acomodando día con día y que nuestra vida por consiguiente sea mejor y que nuestro futuro pues no sea perfecto, pero sí que tenga un poco de brillo, ¿no? O que sea un poco mejor, ¿no? Valga la redundancia. Te diría que en el video anterior habían sonidos diferentes, ¿no? De pronto animales, y sí lo estuve viendo, viste, antes de postearlo. Sin embargo, no tuve tiempo de grabar otra vez, entonces me tengo que publicarlo así, ¿no? Así que una disculpa por eso, porque si bien es cierto, tú me ves y creo que mereces una buena comunicación o mereces un buen audio, en ese caso no lo tenía, ¿no? Espero en este momento sea diferente, o puede ser que hayan sonidos distintos porque de pronto corre aire, ¿viste? Estoy en un espacio no tan cerrado y se escuchan sonidos externos, etcétera, pero no importa, con todo y esto tratamos de crear este tipo de cosas y te insto y que viajes conmigo en los minutos de este video para que podamos pensar y reflexionar sobre cosas de la vida, ¿no? Que vienen a ser muy importantes. Sin muchos preámbulos te diría que a veces veo recuerdos en mis redes sociales, ya sea en Instagram, ya sea en TikTok, ya sea en Facebook o qué se puede decir YouTube. Pero Facebook, por ejemplo, haciéndose un poco más de hincapié, como que trae recuerdos a mí de hace 5 o 7 años, ¿viste? Y eso creo que lo sabes tú, que es normal en las redes sociales y eso me provoca nostalgia, ¿viste? Y me pongo a pensar quiénes estuvieron conmigo en aquella etapa de la vida y quiénes siguen conmigo en esta etapa de la vida, porque si bien es cierto, la vida es cambiante y nosotros tenemos que cambiar de sitios, de lugares de trabajo, por ejemplo, de lugares de estudio, tenemos que cambiar a veces de vecindad, ¿viste? De atmósfera diferente, tal vez si asistes a una iglesia, tal vez vas a otra o viceversa, qué sé yo. Entonces es muy difícil, ¿viste? Sostener buenas relaciones por muy largo tiempo, y cuando las redes sociales nos recuerdan eso, tú ves a la realidad de la vida en general ahora y dices, ¿quiénes están conmigo aún? ¿O quiénes han viajado conmigo tanto trayecto y aún así, independientemente de lo que ha pasado, no se han separado, ¿no? Siguen siendo leales o siguen estando al pie del cañón, como dice este servidor. Cuesta mucho, viste, en una sociedad que vive mucha prisa, viste, hay mucha comunicación y hay mucha aceleración en hacer esto y el otro, y estamos en septiembre, de pronto estamos en Navidad, después estamos en vacaciones de verano, y el mundo va pasando y va cambiando y cada vez la vida se vuelve más acelerada. Eso no creo que lo note yo, sino que lo notamos todos. Y en el viaje de la vida, que es muy acelerado, o en el viaje de la sociedad o la cultura que nos hace vivir, aceleradamente, se podría decir, es muy difícil encontrar buenas relaciones, como te digo, y es muy difícil discernir qué tipo o qué personas son leales o qué personas realmente solo intentan serlo con nosotros. Y de eso es lo que quiero que pensemos y reflexionemos ahora en día acerca de la lealtad. Creo que la lealtad es algo que se ha perdido a pasos agigantados, según viajan las culturas, ¿viste? O viajan las generaciones. Creo que ahora no hay lealtad, o mínimamente la gente viaja más liviana y no le pone mucha atención a este tipo de cosas. Porque creo que antes alguien decía que la palabra vale más que la plata y sí lo ponía en práctica, y ahora las cosas se tergiversan, ¿viste? Si vienen a ser muy diferentes.
Y me entristece, viste, como persona, me entristece como hombre, me entristece como varón, porque conozco un montón de personas que tal vez asumen tener una buena relación con este servidor y no lo son, y me siento mal, viste, porque yo soy un tipo que si me ves desde un punto de vista pareciera que fuera un tipo muy charlatán, porque me encanta el doble sentido y la broma, pero si tuviera que ofrecerle algo a un varón o a otra persona es mi lealtad, y se la puedo ofrecer con toda sinceridad, ¿no? No me gusta la hipocresía, ¿viste? No me gustan los malos principios, no me gusta fingir ser alguien diferente, sino simplemente que soy quien debería de ser. Independientemente que pase a mi alrededor, trato de ser lo más auténtico posible, porque la autenticidad me regala pureza, y la pureza por consiguiente me lleva a acercarme a las personas que sí pueden ser leales a este servidor. Y hablando de relaciones en cuanto a lealtad, diría que no considero que la amistad no exista, considero que la amistad sí existe, y pues me ha tocado, viste, forjar amistades en el largo paso del tiempo, y te diría que es muy difícil la lealtad en cuanto a amigos. Yo he tenido la oportunidad de sacrificarme para sostener una relación, y aún así no se ha sostenido, ¿no? Pero esto ha pasado porque la parte opuesta o quien está del otro lado de la grieta no ha sacrificado mucho para sostener la relación o la lealtad que este servidor ofrece. Sin embargo, aquellos que han logrado sostener o han puesto un poco de esfuerzo para sostener nuestra amistad, creo que saben que soy un tipo muy leal, y que independientemente de lo que sea, me considero ser un amigo de pala, ¿no? ¿Viste? Esos amigos que al final, si matas el perro del vecino, no te van a juzgar, sino que simplemente van a llevar la pala, ¿no? Para enterrarlo. Vaya la redundancia, la metáfora, pero es muy interesante, ¿no? Aprender a hacer ese tipo de cosas o ese tipo de personas. Pero la sociedad en general se tergiversa, ¿viste? En cuanto a la lealtad, porque la gente no quiere creer en la amistad, ¿viste? No quiere creer en los matrimonios correctos, no quieren creer entre las relaciones lógicas entre hermanos, no creen en la pureza de una relación a la hora de un trabajo o un compañerismo, ¿viste? De trabajo. Y es muy difícil, porque siempre ¿viste? Existe la cizaña de que aquel está mal y yo lo estoy haciendo bien, y viceversa, y ninguno de los dos, ¿viste? O ninguna de las partes pone el mayor esfuerzo para que la relación exista o se sostenga de una manera leal. Y eso rompe, ¿viste? Un montón de cadenas, o rompe un montón de lazos que se pueden construir por la simple hecho de no tener confianza, ¿viste? O no invertir o poner nuestro mayor esfuerzo en las relaciones. Yo siempre digo que es mejor en esta vida construir puentes que quemarlos, independientemente de las personas como sean del otro lado del sol o del otro lado de la grieta, como digo yo, porque se podría decir que tú eres una persona difícil. Se podría decir que las otras personas, perdón, son difíciles de llevar, pero las otras tienen la capacidad de verte a ti. Tú no te puedes ver a sí mismo. Nosotros tenemos nuestras maneras de ser malos, ¿viste? O nuestra manera de caer mal, como dice en nuestra sociedad. O tenemos la manera como te dijera, de no ser la última Coca-Cola del desierto, o no ser un diamante, ¿viste? En un montón de piedras calizas. No tenemos esa capacidad, o sea, todos tenemos nuestros errores, y independientemente de lo que pase, tenemos que saber que así como otras personas desean que nosotros seamos mejores, nosotros también deseamos que ellos sean mejores. Pero para construir una relación o mantener algo a largo plazo, ¿viste? Con lealtad, con sinceridad, con sacrificio, no se necesita juzgar al otro, ni simplemente verlo como una competencia, o simplemente verlo como alguien que está de este lado del sol estorbándonos, ¿viste? O haciendo las cosas malas que nos podrían atrofiar la vida, sino que decimos, bueno, todos somos difíciles de llevar. Este es difícil de llevar, ya sea tu cónyuge, ya sea tu amigo, tu primo, tu hermano, tu pariente, qué sé yo, cualquier persona es difícil de llevar. Lo que vamos a hacer es actuar en una base de comprensión y regalar nuestra lealtad, independientemente nos vean o no nos vean. Porque eso es ser una persona leal, porque la lealtad no se mide en qué cosas buenas hacemos cuando alguien nos está viendo o enfrente de alguien, porque es muy difícil defender el nombre de alguien mientras está ahí, ¿no? Presente. Pero el problema es
¿Qué pasa con nuestra lealtad cuando estamos separados de ese tipo de personas? Porque si alguien se siente en confianza con nosotros, de hablar mal de ese que consideramos nuestro amigo, de hablar mal de ese que consideramos nuestro compañero de trabajo, o de hablar mal de ese que consideramos nuestra familia, es porque nosotros regalamos ese tipo de confianza y no estamos siendo lo suficientemente leales. Entonces hay que aprender a poner ese stop y decir, bueno, yo soy este tipo de persona, voy a tratar de ser lo más leal posible, independientemente esté o no esté la persona que considero que es mi amigo o que es mi compadre como tal. Por ahí, viste, se pueden dar un par de bromas o se pueden tornar un par de chistes, viste, o se pueden tornar un par de pláticas relacionadas a otra persona, pero que sea en un sentido sano, ¿no? Está bien, está perfecto. Sin embargo, cuando las cosas se tornan a un problema, a un punto en el cual se puede denigrar a otra persona o se puede hacer ver mal a otra persona enfrente de tu presencia y te consideras que es tu amigo o tienes una buena relación con aquel o con aquella, entonces no te recomiendo que estés ahí y que deberías de salir de ahí. Porque una serpiente entre rosas no deja de ser una serpiente, ¿no? Entonces aquel que está actuando mal, aunque tú estés actuando bien, te va a contaminar, ¿no? Por muy bueno que te veas o por muy lindo que se vea la atmósfera, no deja de ser una serpiente. Entonces, valga la redundancia, la metáfora de la misma, creo que existen personas que nos pueden contaminar y nos pueden hacer salir de la línea o del riel de la lealtad, porque ellos no pueden serlo o no lo han intentado algún día. Entonces nosotros tenemos que ser fiel a nuestros principios y ser fiel a lo que creemos que es justo y correcto de este lado del sol y actuar en pos de ello, ¿no? No simplemente pensarlo. Siempre digo que pensar las cosas es muy bueno, pero ponerlos en práctica es mucho mejor, ¿no? Y creo que la lealtad es algo que muchos pensamos que es bueno, pero muy pocos la ponemos en práctica. Si este servidor, como te dijera, me pudiera incluir, ¿no? Porque en ciertas ocasiones me ha tocado que no soy un tipo que actúa de una manera mala, pero sí tal vez mi lealtad ha flaqueado en ciertos puntos. Y por ahí alguien, como te dijera, se podría decir tergiversado o he hecho mal una relación o he machucado, se podría decir, ¿no? O he hecho mal alguna parte de mi vida en una relación con otra persona, diría que me siento muy mal, ¿no? No quiero ser ese, pero mientras esté de este lado del sol estoy expuesto, ¿no? Y tal vez la lealtad no es la perfección para mí, pero para eso este espacio, o para eso estoy yo acá, porque me interesa aprender, quiero ser un hombre leal, y te recomiendo y te ilustro que deberías de aprenderlo, o deberíamos de aprenderlo todos en general. No por nosotros mismos, sino porque hay que enseñarle a los que están abajo de nosotros y que nuestra sociedad sea mejor, viste, que nuestros hijos vean que si nosotros se puede confiar, que tenemos palabra, que somos personas de confianza, que somos personas que vale la pena tenerlas de amigo, que somos personas que independientemente de las circunstancias que sean, buenas o malas, estamos ahí al pie del cañón y que no nos importa si somos cola del león, pero no nos convertimos en ratas, ¿viste? Para poder arruinarle la vida a alguien más. Siempre digo que las personas sostienen y no son leales a veces cuando miran que alguien crece mucho y dicen, bueno, no puedo ser leal a este man y no puedo ser cola de un león, sino que quiero ser un ratón solo, ¿no? Y creo que eso está mal. Yo prefiero ser cola de un león, perdón, y no ser un ratón solo, ¿no? De pronto, ¿no? ¿Verdad? Como dijo aquel mentado Maquiavelo, un ejército, por ejemplo, de ratas guiados por un león va a vencer, pero un ejército de leones guiados por una rata no va a llegar ni a la primera partida, ¿no? Entonces, valga la redundancia, que tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, en este sentido, ser leal, valga la redundancia, que vale mucho, ¿no? Porque si nos mantenemos leales, al final creo que del viaje de la vida podemos rodearnos de buenos leones, ¿no? ¿Verdad? Y si nos convertimos y no somos personas leales, vamos a terminar siendo ratas solas y eso estaría muy mal, ¿no? Al final queremos envejecer con dignidad y para envejecer con dignidad lo que necesitamos es crear buenas relaciones, y para tener buenas relaciones, independientemente relaciones de trabajo, amistad, como te digo, conyugales, familiares, lo que necesitas es ser leales. Independientemente las otras personas sean correctas o no sean correctas, tú tienes que hacer tu parte porque es tu mente la que estás librando y es tu alma la que quieres
librar en este caso, ¿no? O quieres descansar tranquilo, tener una conciencia mejor. Entonces, eres tú el que tienes que preocuparte por ser una persona leal. Lo demás se va a añadir, ¿no? Porque la mejor manera de enseñar es con el ejemplo, ¿no? Si nosotros estamos haciendo bien las cosas, por consiguiente las otras personas van a decir, no puedo traicionar la lealtad de alguien como él, porque realmente me ha mostrado, no solo con palabras, que es una persona de fiar, sino que me ha hecho entender con hechos y con acciones que vale la pena, ¿no? tenerlo cerca. Esto es como una base, ¿no? Muy importante, y creo que todos nosotros necesitamos meditar acerca de la lealtad, y que diría que es una virtud o es un buen principio que no se debería de perder en nuestro gran espacio de la vida, ¿viste? Si viésemos la vida en décadas, diría que cuando estábamos jóvenes podríamos tener un grado de lealtad, y cuando estamos más viejos deberíamos de aprender a ser más leales, ¿no? Por eso cuando vamos envejeciendo nuestro círculo creo que se vuelve más pequeño y no más grande, porque consideramos que la hipocresía o ciertas cosas no se pueden adherir a nosotros, ¿no? Y como dice aquel, un tipo que es amigo de todos no es amigo de nadie, ¿no? Porque no le puedes caer bien a todos, ¿no? No se puede tener la amistad con todo el mundo. Yo siempre digo eso. Y hay que aprender a separar entre conocidos, amigos, servidores, parientes, vecinos, compañeros, etcétera. Pero no se le puede llamar amigo, no se le puede llamar un buen compañero a alguien. No, no se puede, porque al final solo el tiempo discierne o te dice quién es quién, ¿no? O quién es aquella persona. Y a veces sacrificar tiempo, dinero y vulnerabilidad por obtener ese tipo de relaciones valdrá la pena, ¿no? Siempre, por ejemplo, a mí me preguntan, o tengo personas cercanas que me preguntan, ¿y tú qué ganas invirtiendo en ese tipo? Porque miran que me llevo con un tipo que nadie da un peso por él. Pero yo siempre digo que no veo las personas superficialmente, sino que interiormente. Justamente en el espacio donde las personas nos regalan la vulnerabilidad de ellos, es ahí donde se están dejando conocer. Mientras no me vengas a decir que tienes buenas relaciones o que crees en la lealtad de otra persona si nunca alguien ha mostrado lo vulnerable que puede ser. Porque es la vulnerabilidad de alguien que nos hace ser leales. Porque cuando alguien está vulnerable podemos abusar de la vulnerabilidad del mismo. O podemos abusar de aquel sitio malo que él tiene. Sin embargo, escogemos ser leales y sabemos que le afecta, o sabemos qué tipo de cosas le pueden hacer mal. Entonces, esa persona se está dando a conocer. Está demostrando que quiere que nosotros seamos leales independientemente de la situación donde esté triste o esté alegre, ¿verdad? Entonces, sentido común. La lealtad implica cuando ya se conoce una persona al 100%. No se puede decir que tengo un amigo porque tengo 3 años de conocerlo. Sí se puede. Sin embargo, diría que el tiempo te puede decir muchas cosas, ¿no? Porque si tú creces, por ejemplo, económicamente, o creces en otro sentido de la vida, y tu amigo que tiene 3 años no lo hace y siente envidia por ti, te diría que no era un tipo leal, simplemente era un amigo de temporada, ¿no? Y existen millones de tipos o millones de personas de temporada en nuestra vida. Sin embargo, son muy pocos los que están con nosotros en el proceso de la vida, independientemente de donde nos ubiquemos o donde estemos, ¿no? Entonces hay que aprender a diferenciar y ser muy sabios en ese sentido. Ruego mentalmente para que aquellos que me escuchan o ven este servidor logren captar o entender la idea y digan, simplemente debería discernir mejor mi vida y apartarme de aquellos que son amigos de temporada o que realmente no influyen en mi vida, o apartarme de las personas que realmente no son leales, ¿no? O puedo empezar a construir relaciones desde el punto de partida en el cual yo sea un hombre leal en plenitud, o que aprenda a ser leal, ¿viste? Es para mover el engranaje de una manera positiva. No es que alguien va para atrás y alguien para adelante. Los engranajes por común siempre funcionan en el mismo sentido. La lealtad en este caso va en el mismo sentido. Si tú eres una persona leal, por consiguiente se va a mover o vas a rotar en la órbita de personas leales, ¿no? Y el día que te choques con alguien que no es leal, pues vas a sentir una traba. Entonces ahí hay que ser inteligente, es decir, no me conviene estar cerca de este tipo de personas, independientemente sea mi familia o un amigo o un pariente cercano, que sé yo, un compañero de trabajo. No digo que busquemos enemigos de una manera adrede, pero sí digo que hay que ser inteligentes para saber quién es quién, ¿no?
¿verdad? Y como dijo aquel, mirando la hora, no me ajustan 24 horas, ¿no? Para decirte que eres mi amigo. Necesito mucho más tiempo para ello, ¿no? ¿Verdad? Dice acá, la lealtad significa permanecer fiel a una persona o a una relación o a un principio, incluso cuando sería más fácil abandonarlo. Imagínate que la lealtad es permanecer fiel a una persona o una relación. No es una tarea fácil permanecer fiel a una persona o a una relación. Porque en las temporadas fáciles, cualquiera, ¿no? Pero en los espacios grises, ¿quiénes? Yo tengo un amigo, ¿viste? Valga la redundancia, no voy a mencionar su nombre, pero si él me escuchara, lograría entender que estoy hablando de él. Tengo un amigo que tuvo un accidente, ¿viste? Antes del accidente, te diría que él estaba en el prime, ¿no? O en la flor de la juventud, ¿no? Tenía, ¿qué te puedo decir? Su vehículo, tenía su trabajo estable, manejaba mucho dinero, ¿viste? Era un tipo muy sociable, tenía esto, muchos amigos, etcétera, de los paris aquí, de la sociedad aquí, etcétera. Y recuerdo que tuvo el accidente y no sé si tuvo 6 o 8 meses en cama. Y recuerdo que durante ese periodo de cama, nosotros con 2, 3 amigos más, me acuerdo que íbamos a donde él a verlo, ¿no? Y él siempre que llegábamos, yo lo miraba que la cara se le podría como sonrojada y reíamos juntos, pero cuando nos tocaba que irnos se ponía nostálgico y siempre decía, ustedes son mis amigos. Y yo decía, ¿por qué dirá ese tipo de cosas si tiene tantas personas que lo conocen, ¿no? En este sentido. Y bueno, lo que pasaba que en esta situación álgida de la vida que él tuvo, estaba postrado en una cama, ¿viste? No se podía mover, no podía hacer un movimiento de acá, ir a un party, etcétera. No podría valerse por sí mismo, imagínate. O sea, era muy difícil y fueron muy pocos los que estuvieron con él en esa temporada. Y él siempre recalca o siempre dice cuando estamos juntos y platicamos que son muy pocos los que se les puede decir amigos o se les puede decir personas leales a esa altura del partido, porque en esa instancia mucha familia de él tampoco estuvo con él y nosotros sí estuvimos. Entonces, eso me lleva a sostener de que la lealtad no viene sobre lazos sanguíneos, sino que viene sobre aquellos que están dispuestos a sacrificar algo para crear una buena relación. Ser leal en la adversidad es algo muy difícil. Ser leal en la prosperidad es algo sumamente fácil, ¿no? Porque en un campo de rosas cualquiera puede caminar, pero en un campo de espinas no todos quieren pisar y andar por el mismo. Entonces, sacrificar nuestra vida o sacrificar nuestro tiempo, sacrificar nuestra vulnerabilidad, sacrificar todo lo que nosotros tenemos por sostener una relación o ser fieles a alguien, independientemente de la situación que tenga, eso nos hace ser personas de valor, o nos hace ser personas leales, o nos hace ser personas de confianza. Y eso, mi hermano, mi amigo, mi familiar que me escuche, no tiene precio. Es algo invaluable, no es algo que vas y lo compras en el mercado. Tú no puedes ir al mercado y decir, véndame 30 gramos de lealtad, o véndame 24 horas de lealtad. No te la van a vender, no la vas a encontrar. Es algo que se fabrica, es una virtud o es un axioma de vida que se tiene que fabricar a pasos agigantados. Y es muy difícil, viste, remar contra la corriente. Porque la sociedad en general, o nuestra vida en general, rodea en un círculo en el cual no nos enseñan que ser leales es una prioridad. Nos enseñan cualquier cosa, menos esa. Y cuesta mucho, viste, la lealtad. Te lo digo con mucha sinceridad. Yo soy un hombre de una edad medianamente honesta, ¿no? No me gusta a veces decir mi edad, pero ando redondeando mis 30 años. Imagínate, ya a esta altura del partido. No me considero ser la mejor persona leal del mundo, pero mínimamente lo intento, ¿no? Y trato de rodearme, te diría que si me tocara que contar mis amigos, creo que los podría contar con esa palma de mi mano. Al caso podría agregar uno de acá, pero no creo que pasen a más, mis amigos. Y te dijera contar a mis familiares que considero que son leales, no tengo un número exacto, ¿no? Pero no son muchos. Entonces, eso me lleva a que si yo practico ser un hombre leal, o busco de una manera de tener buenas relaciones, por consiguiente mi círculo se va a volver a personas de que sí valen la pena, ¿no? Porque al final no es verse todos los días con alguien, sino que es sostener una buena relación a largo plazo, ¿no? Independientemente de lo que pase.
Yo tengo muchos amigos que tengo muchos criterios que se los podría recargar, ¿no? Pero bromeando y bromeando les puedo decir las verdades, le digo, estás haciendo mal esto, etcétera, pero no dejo de ser amigo, ¿no? O no dejo de ser leal. Independientemente de lo que ellos hagan, no los juzgo por ellos, sino que veo la profundidad de lo mismo. Porque ellos un día me regalaron su vulnerabilidad y yo la aproveché para conocerlos mejor y aprender a ser más leal a ellos, ¿no? Invertir mi tiempo, invertir mi vida en hacer o fabricar buenas relaciones. Y te insto y quisiera ser brutalmente honesto. Para que nuestra sociedad cambie, o nuestra vida, o nuestras familias cambien, se necesita más de esto y menos de lo otro. Porque la hipocresía es algo que es muy fácil de aprender, ¿no? Pero la lealtad es algo que se tiene que buscar, viste, como perlas en el fondo del mar. Cuesta mucho encontrar la lealtad. Y ya según pasa el tiempo, viste que las traiciones se ven normales, las infidelidades se ven normales, un amigo se mete con esto, hace lo otro, traiciona esto, no hay una relación sólida, peor cuando hay dinero de por medio, o sea, cuesta mucho, cuesta mucho. Sin embargo, se puede lograr, pero es algo que tenemos que practicarlo, ¿no? Las virtudes son cosas que te hacen ser una persona rica, pero interiormente, no exteriormente, ¿no? Porque exteriormente todos tenemos cosas, pero interiormente son muy pocos los que queremos cultivarlas. Valga la redundancia, tenemos que ser mejores. Dice acá como para ir concluyendo, dice, la lealtad no es gris, es blanca o negra, o eres leal completamente o no lo eres. No podemos inventar que en la vida podemos ser una parte honestos, o puedo ser honesto con esto, cuando hablo con palabras con alguien, pero a la hora de hacer un trato económico no voy a ser leal, no voy a ser honesto con esto, le puedo robar 100 pesos. Independientemente fueran 100 o sean 50 centavos, no está siendo leal y esto está mal, ¿no? Cuando tocase que hablar con otra persona de una manera íntegra y pura, le decimos las cosas de frente, no podemos ir a decirle al otro amigo que está haciendo mal, porque la lealtad nos hace ser reales y ser realistas de frente a alguien. Lo estás haciendo mal, estás fuera de órbita, de frente, con valor, lo sostenemos, ¿no? Porque somos leales, no estamos en una etapa gris. Porque lo gris no existe en ese tipo de cosas. O somos algo o no lo somos. Y la lealtad se tiene que pagar un precio para ser leal, lo sé. Pero al final no tiene precio. Parece un juego de palabras, pero tiene sentido. Para fabricar la lealtad se necesita sacrificar mucho, ¿no? Pero al final no tiene precio, porque encontrar personas leales no tiene sentido. No, o sea, tiene mucho sentido. No es algo que se pierde de la noche a la mañana. Creo que para construir esta vida, en general, se necesitan ese tipo de cosas. Para que crezcas de una manera mental, para que crezcas de una manera física, para que crezcas de manera económica o de trabajo, etcétera, se necesitan tener buenas relaciones. Y esas relaciones se fundan a través de la lealtad. No existe otro tipo, o no existe otra área en la cual se pueda crear de verdad. Lealtad, confianza, viste, sinceridad, respeto, muchas cosas. Pero en este caso la lealtad se asemeja a la confianza y es algo que cuesta mucho, ¿no? Y si encuentras a alguien que la tenga, le diría que lo valores porque has encontrado una perla en el desierto, ¿no? ¿Verdad? Para concluir, dice, la lealtad es una causa injusta. La lealtad en una causa injusta es una perversión del honor. Así que si somos leales en las causas injustas, estamos no siendo unas personas honorables. Entonces, aprendamos a ser justos, porque esa es la mejor manera para poder sostener esta vida, o que nuestra vida en general o nuestra sociedad sea mejor. Y enseñemos con el ejemplo, porque valga la redundancia que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Creo que hemos llegado al final de esta meditación o de este pensamiento colectivo. Te agradezco por estar ahí, de verdad te lo digo. Si llegaste hasta el final del video, creo que son muy pocos los que ven un video completo mío en YouTube, pero si llegas hasta el final, te diría que estoy agradecido contigo. Y como siempre digo, un like o un comentario en cualquiera de las dos redes viene a ser muy importante. Ni digamos si recomiendas este servidor o le das compartir a este tipo de contenido, ¿no? Te agradecería aún más. Te agradezco por estar ahí, te mando un beso y un abrazo y espero volverte a ver pronto mediante las olas de la vida así lo permitan, y espero que seas leal con este servidor y que puedas
seguirlo viendo, ¿no? Gracias por estar ahí. Un beso y un abrazo y que la suerte te acompañe donde sea que vayan. Gracias. Nos vemos pronto. Chao.